Muchas gracias a las personas que se están conectando con nosotras, con nosotros. Estamos a punto de iniciar. Bienvenido, don Pedro, nos da mucho gusto verle. Pues, si les parece, podemos ir, iniciando. Ya tenemos un número importante de asistentes para, dar inicio a esta sesión. Así que, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Pues muy buenos días a todas, a todos. En nombre de la RINCA les damos la más cordial de las bienvenidas a este webinar denominado Derechos Humanos, Medio Ambiente y el Acuerdo de Escazú, las instituciones nacionales de derechos humanos como actores estratégicos en la promoción de los derechos ambientales. Agradecemos también a todas y todos los asistentes a esta sesión que provienen de nuestras 18 instituciones nacionales de derechos humanos y particularmente de manera muy atenta están dos grupos de trabajo de la RINCA muy importantes. Uno de ellos, el grupo de trabajo sobre derechos humanos y medio ambiente, y el otro grupo sobre derechos humanos y empresas. Además, por supuesto, de otros funcionarios de estas instituciones. Bienvenidas y agradecemos como siempre el que estén esta mañana con nosotros. Para mí es un honor tener la posibilidad de contar esta mañana con nuestro secretario general de la RINCA y defensor del pueblo del Estado Plurinacional de Bolivia, don Pedro Cayizaya Aro, a quien, como siempre, le damos la más cordial de las bienvenidas. También nos acompaña esta mañana Mariana Aguali, especialista en derechos humanos, sustentabilidad y sector privado de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. También, por supuesto, agradecemos Andrea Domínguez, coordinadora de la Alianza de Clínicas Jurídicas y Ambientales de Latinoamérica y el Caribe, por su presencia esta mañana. Y por supuesto también a un aliado afable, cordial, muy colaborador con nosotros, Ignacio Roncagriolo, quien es oficial de Derechos Humanos de la Oficina Regional para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. A todas, a todos ustedes, de verdad, muchísimas gracias por estar en este espacio. Les damos la más cordial bienvenida y por supuesto agradecemos que estén con nosotros esta mañana. Insisto, este webinar denominado Derechos Humanos, Medio Ambiente y el Acuerdo de Escazú, las CNDH como actores estratégicos en la promoción de los derechos humanos y sobre todo de los derechos ambientales, pues tiene como objetivo seguir reflexionando y seguir proporcionando opciones asertivas de participación de las INDHs en asuntos ambientales, el poder contribuir para prevenir y mitigar toda forma de afectación a los derechos humanos, por supuesto, un tema central que hemos estado trabajando de manera muy reciente, tiene que ver con la promoción y la protección de los derechos de las personas defensoras del medio ambiente, que ustedes saben que en nuestro continente sufren serias amenazas por realizar este importante trabajo. Además, buscamos identificar estrategias para que la ciudadanía tenga un conocimiento más amplio sobre sus derechos y los canales existentes mediante los cuales puede acceder a una protección ante posibles amenazas de vulneración de los mismos. Por eso, de verdad, agradecemos que estén aquí para compartir y deliberar con nosotros. En primer término, es muy honroso el poder ceder el uso de la voz a don Pedro Pellizzayaro, secretario general de la RINCA y defensor del Estado Plurinacional de Bolivia.
Don Pedro, también aprovechamos este importante espacio para expresarle todo nuestro apoyo y solidaridad en momentos tan complejos como los que se viven en Bolivia. Tiene usted el uso de la voz. Muchísimas gracias por participar esta mañana. Muchísimas gracias a todas, a todos. Un saludo, Consuelo. Gracias por la posibilidad de organizar este evento que es muy importante. Un saludo especial también a Mariana Wally, a Andrea Domínguez y a Ignacio Rocangliolo, que son las personas que nos van a acompañar en este espacio, bueno, en este webinar denominado Derechos Humanos, Medio Ambiente y el Acuerdo de Escazú, y por supuesto el rol de las INDHs en términos de actores estratégicos en la promoción de los derechos ambientales. Gracias por tomarse este tiempo en esta mañana para justamente compartir estos conocimientos, experiencia en esta conversación que se va a entablar. Y agradezco también a todos quienes nos están acompañando a través de las redes, de las diferentes INDHs, porque esto nos permite definitivamente relevar la labor que tenemos como instituciones nacionales de derechos humanos en términos de los derechos ambientales. Esta es una sesión que nace a partir del compromiso que tiene la RINCA, las INDH, las 18 instituciones que componen la red, con los derechos humanos vinculados con el medio ambiente, canalizado principalmente a través de dos grupos de trabajo que tiene la red, la RINCA, que tiene que ver, por un lado, con medio ambiente y derechos humanos, pero también con la labor que este grupo de trabajo que está vinculado a derechos humanos y empresas está realizando, es el aporte, es el trabajo que estos dos grupos de diferentes INDHs aglomerados en la RINCA están realizando, y este producto es importante, reitero, en esta jornada. Además, a partir de la RINCA se han ido realizando diferentes contribuciones a la materialidad, a la realización del Acuerdo de Escazú desde distintas perspectivas, ¿no? Por ejemplo, se ha hecho un aporte grande al Plan de Acción Regional sobre defensoras y defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe. Y también ha habido una producción intelectual, y ahí debo reconocer la labor de Consuelo y también de un otro compañero que son parte de la RINCA, que han aportado pues con un artículo que va a ser publicado por la CEPAL próximamente. Esto es muy importante pues hay que recalcar, creo, en este contexto, la trascendental acción que pueden tener las INDHs en el cumplimiento de este mandato central de prevenir y mitigar toda forma de afectación de los derechos humanos y en particular de los derechos ambientales. Las INDHs definitivamente somos pieza fundamental en esto del respeto de los derechos humanos frente a cualquier vulneración que se pueda presentar. Y esto tiene una mayor relevancia, diríamos nosotros, en el ámbito del artículo 9 del Acuerdo de Escazú, que es uno de los tópicos que pues inciden en este conversatorio, vinculado a la responsabilidad que tienen los estados de garantizar entornos seguros para las personas defensoras, eh, así como reconocer su labor y proteger sus derechos ante cualquier contingencia que se pueda presentar. Una forma de contribuir al cumplimiento de este artículo 9 del Acuerdo de Escazú es justamente asegurar el flujo de información. Por un lado, porque podemos disponer de prácticas y sistemas de gestión de la información para proporcionar un entorno de análisis, de alerta temprana, eh, que nos permita proteger a las personas defensoras ambientales que se pueden encontrar eventualmente bajo amenazas, o acudir a las autoridades policiales o judiciales para que actúen en el marco de sus funciones y protejan a estas personas. Y por el otro lado, también la defensa de los derechos humanos requiere que la propia ciudadanía
tenga un conocimiento amplio sobre los derechos y los canales que existen para que se pueda acceder a la información y a la protección frente a amenazas de vulneración de estos derechos. Esto es trascendental también. Lo anterior está estrechamente vinculado con el artículo también 6 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre Defensores de Derechos Humanos y que establece el derecho de los individuos y de los grupos a conocer, recabar, recibir, poseer, estudiar, publicar y debatir cualquier información a partir de diferentes medios a través de los cuales se puede dar alguna afectación a los derechos humanos en los sistemas legislativo, judicial, administrativo, internos de cada uno de nuestros estados. A partir del artículo 6 también del Acuerdo de Escazú, que aborda la generación, divulgación de información ambiental, eh, es importante que cada estado parte del acuerdo deba difundir esta información generada, recopilada, procurando ciertamente que ésta sea reutilizable y disponible en formatos accesibles a toda la población. Y en este aspecto las INDH pueden jugar un rol muy importante y pueden contribuir de diversas maneras para lograr un efectivo alcance a la población. Estos temas son los que deseamos seguir profundizando con la RINCA, con ustedes, las INDH, con la población en general, con la mira a contribuir al debate regional, ya sea desde nuestros grupos de trabajo que tenemos al interior de la RINCA sobre el tema de medio ambiente o empresas y derechos humanos, o ya sea a partir de la población en general, pero fundamentalmente es elevando la labor que tienen las INDH, las 18 INDH que componen la RINCA como una red regional. Espacios como estos son de gran importancia, son de máxima utilidad para estos fines y para seguir consolidando la red, ¿no? Y efectivamente generar una capacidad mucho más fortalecida en la protección de los derechos humanos y particularmente de los derechos ambientales. Comentarles que en el caso de Bolivia nosotros hemos tenido diferentes incidencias también en torno a estos 4 pilares que tiene el Acuerdo de Escazú. Por ejemplo, recientemente, hace un par de semanas, la Defensoría del Pueblo, en ocasión del tratamiento de 19 contratos mineros que tenían incidencia en diferentes regiones del país, ha presentado una medida cautelar medioambiental, eh, justamente acudiendo a uno de los pilares del Acuerdo de Escazú, que es el acceso a la información por parte de la población y particularmente de aquellas regiones que se encontraban afectadas, porque no había un entorno informativo claro en referencia al impacto ambiental que se pudiera provocar con estos contratos. Afortunadamente, pues se ha dado un espacio de debate y ahora estamos retomando la regularidad en cuanto a la aprobación por parte del Senado de la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia estos 19 contratos. Otra incidencia que nosotros hemos tenido que ha sido muy importante en el aporte del ejercicio de los derechos ambientales ha sido, por ejemplo, una acción popular que nosotros hemos planteado para resguardar los derechos del río Beni y creo que ha sido muy importante este avance porque nos ha permitido en el marco de la jurisprudencia nacional boliviana reconocer por primera vez la existencia de derechos en torno a un elemento de la madre tierra, como es el río Beni, en esa nueva lógica de reencauzar el respeto en esa convivencia, donde el ser humano es un componente más en un entorno de la naturaleza. Esto ha sido importante. Un tercer incidente que hemos tenido también nosotros en el caso boliviano ha sido particularmente referido a los guardaparques que han sido procesados penalmente en ocasión del ejercicio de sus funciones. Nosotros como Defensoría del Pueblo hemos hecho una fuerte incidencia acudiendo justamente a los fundamentos del Acuerdo de Escazú para que este proceso penal
pueda frustrarse en su intención de sancionar a estos guardaparques por el solo hecho de su funcionalidad en el ejercicio de sus competencias. Esperamos ciertamente que este webinar siga ahondando, abonando estas reflexiones para elevar las capacidades que tienen cada una de las INDHs de nuestra región y que podamos efectivamente cumplir con nuestro mandato de la defensa de los derechos humanos, en particular, en este caso, de los derechos ambientales. Un fuerte abrazo a todas, a todos quienes participan de este webinar y nuevamente un agradecimiento a quienes nos colaboran con las diferentes exposiciones, el intercambio de experiencias, la construcción de conocimientos y que pues el deseo de que este webinar sea pues realmente productivo con todo este compartir de reflexiones. Muchísimas gracias a todas, a todos. Consuelo, le devuelvo la palabra. Muchísimas gracias, don Pedro. Agradecemos mucho su intervención y sobre todo porque usted pone de manifiesto el importante labor que realizan las instituciones nacionales de derechos humanos en la protección de los derechos ambientales y de las personas defensoras del medio ambiente. Así que agradecemos muchísimo su participación. Quiero recordar a todo nuestro auditorio que tenemos a 3 especialistas de altísima calidad en este espacio, que cada una de ellas tendrá hasta 20 minutos de participación y que, por supuesto, tendremos un espacio de preguntas y respuestas, así que les invito y les aliento a que vayan colocando sus preguntas en el chat porque eso nos permitirá, llegado su momento, tenerlas organizadas y poderlas distribuir de tal manera que se puedan abordar el mayor número de respuestas posibles a sus inquietudes. En primer término, para iniciar este panel, de verdad que agradecemos muchísimo a Mariana Agual y su participación esta mañana. Ella es de nacionalidad argentina. Ella estudió en la Universidad de San Andrés y obtuvo una licenciatura en comunicación. También cuenta con un posgrado en la Universidad de Buenos Aires, Argentina, obteniendo una maestría en comunicación y cultura. Ella es especialista en derechos humanos, responsabilidad social empresarial, sostenibilidad y estrategias de comunicación. Cuenta con más de 10 años de trabajo en pos del desarrollo sostenible, generando cambios concretos en espacios de trabajo colaborativos, multisectoriales, con organismos internacionales, sector privado, gobierno y sociedad civil. Actualmente es especialista en derechos humanos, sustentabilidad y sector privado en la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Bienvenida, querida Mariana, y el auditorio es tuyo. Tenemos un número muy interesante, 141 personas conectadas, así que, por favor, el auditorio es tuyo. Muchas gracias, Consuelo, por la invitación. Muchísimas gracias también, don Pedro. Estamos felices de acompañar este espacio tan rico e interesante. Yo estoy acá representando al Alto Comisionado de de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en el marco también del proyecto CERAL, que es un proyecto específicamente de conducta empresarial responsable para América Latina y el Caribe, en donde trabajamos con muchas de las instituciones nacionales de derechos humanos acá presentes, así que felices de acompañar este espacio. La idea de la presentación es un poco resaltar algunos instrumentos que pueden ser útiles para seguir tendiendo puentes entre lo que es la agenda de empresas y derechos humanos y lo que es la agenda medioambiental, de lucha contra el cambio climático, de transición justa y de protección de personas defensores. Y hay mucho material disponible, entonces la idea es un poco extender un mapa de lo que hay disponible para dejarles herramientas que pueden ser útiles en la labor de las instituciones nacionales de derechos humanos.
Y los principales instrumentos sobre los que nos vamos a basar son los principios rectores de las Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos. Es el documento fundacional de estos temas, que ya tiene más de 10 años y que ha consolidado acuerdos a nivel internacional sobre la agenda de empresas y derechos humanos y expectativas tanto de los estados como del accionar de las empresas en esta materia, y después algunos documentos más específicos sobre empresas y cambio climático, el vínculo de los principios rectores con el acuerdo de Escazú, y traerles además 2 informes del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos. El grupo de trabajo es un grupo conformado por expertos y expertas independientes que, entre otras cosas, entre otras de sus funciones, elaboran informes sobre temas específicos, y les quería traer uno específico sobre el sector extractivo, transición justa y derechos humanos, y otro específico sobre la protección de personas defensoras. Entonces, con eso vamos a tejer un poco el mapa. Como les decía, el marco principal son los principios rectores de Naciones Unidas, y es la lente sobre la cual vamos a estar pensando estos temas, y los principios rectores tienen 3 pilares, establecen 3 pilares fundamentales. El pilar 1, que es el deber del Estado de proteger los derechos humanos contra abusos de terceros, y entre esos las empresas, y este pilar 1 se basa en la idea de que el Estado no es responsable en sí mismo por violaciones a los derechos humanos cometidas por actores privados, pero sí puede estar incumpliendo sus obligaciones internacionales si no adopta las medidas necesarias y adecuadas para prevenir, para investigar, para castigar y para reparar los impactos que se puedan producir en el marco de las actividades empresariales. Y para eso tiene que elaborar políticas, regulaciones, generar incentivos, pero también requisitos obligatorios para generar un marco habilitante en donde las empresas operen. El segundo pilar es el pilar de la responsabilidad de las empresas respetar los derechos humanos, y está basado en la idea de no hacer daño. Es un enfoque preventivo, pero es un enfoque preventivo proactivo. Entonces se proponen los procesos de debida diligencia en derechos humanos como procesos que deberían llevar adelante las empresas para prevenir esos impactos en derechos humanos, junto con garantizar mecanismos de reparación y elaborar compromisos políticos públicos. Pero el proceso de diligencia tiene un rol fundamental. Y el pilar 3 de los principios rectores, que es, bueno, cuando ocurren efectivamente, cuando las medidas de prevención fallan y ocurren vulneraciones a los derechos humanos, se debe garantizar el acceso a la reparación por parte de las víctimas. Y esto es importante porque la reparación, bueno, obviamente es clave en el marco, si hablamos de derechos humanos, pero también pensando en el marco de la transición justa, en donde estos distintos instrumentos que yo les voy a traer después marcan que es muy difícil avanzar hacia una transición justa sin saldar deudas históricas que han para las víctimas, para las comunidades, para los pueblos indígenas. Entonces es importante ver de qué manera se avanza y se logra el acceso a la reparación. En este documento que les traía es un documento interesante sobre el vínculo entre empresas, cambio climático y derechos humanos, porque un poco marca las bases de cómo piensa la agenda de empresas y derechos humanos las temáticas de ambiente en general, y en este caso cambio climático en particular. Pero dice, bueno, desde el pilar 1, el deber del Estado de proteger, bueno, se debe proteger contra abusos a los derechos humanos relacionados, incluyendo el cambio climático, obviamente derechos humanos, incluyendo el derecho a un medio ambiente limpio, sano y saludable. Entonces, para eso, el Estado tiene que tener esta combinación inteligente de medidas. ¿Qué significa? Que tiene que enunciar claramente lo que espera de las empresas en términos de sus actividades, pero no solo de sus propias actividades, sino de su cadena de valor, para prevenir los impactos que se puedan estar ocasionando también en el ambiente y también los impactos que no contribuyan a parar el cambio climático, y tienen que tomar estas medidas voluntarias y obligatorias, es decir, que alienten, pero que también obliguen a las empresas a, por ejemplo, llevar adelante procesos de diligencia obligatoria, a llevar estudios de impacto ambiental que contemplen los impactos en derechos humanos, a divulgar información, como decían, como se mencionaba antes, información sobre, por ejemplo, emisiones y demás, ¿no? Pero también las medidas voluntarias que pueden tener que ver con la promoción de inversiones que justamente propiciando
inversiones que sean menos nocivas o que tengan menos emisiones o emisiones cero de carbono, etc. Entonces, bueno, en esta idea, en este pilar 1 de los principios rectores también se hace un fuerte énfasis en abordar el nexo entre el Estado y las empresas. Y en este caso, lo que se dice es, o lo que proponen los principios rectores, es que el Estado debe tomar medidas adicionales en las empresas de propiedad estatal o empresas bajo su control o mismo empresas que reciben apoyos en este contexto de cambio climático. Entonces, para esas medidas, para esas empresas, el Estado debe tomar medidas adicionales de protección hacia los derechos humanos, al derecho a un medio ambiente sano, limpio y saludable, etc. Y por último, un concepto fundamental también de este pilar 1 es garantizar la coherencia política y cómo logran los estados tener planes nacionales de acción de empresas y derechos humanos, que varios países de la región los tienen, que contemplen metas que incluyan cuestiones vinculadas al ambiente, obviamente, al cambio climático, a la transición justa, y también que los compromisos vinculados a la transición, que pueden estar en el Acuerdo de París o mismo la implementación del Acuerdo de Escazú, contemple fuertemente el rol de las empresas, el papel que tienen las empresas y el papel de prevención en derechos humanos que el Estado debería estar exigiendo cuando enuncia claramente lo que espera de las empresas en su territorio. El informe de transición justa, informe específico del Grupo de Trabajo de Expertos Independientes en Empresas y Derechos Humanos, resalte que se publicó el año pasado, o sea, es muy reciente este informe y que parte de esta idea de que hay una necesidad de un cambio en la matriz energética y que esto implica cambios y transiciones o modificaciones en las formas de vida, en las formas de relacionamiento, en las formas de producción, que sabemos ya que tienen altos impactos o pueden tener altos impactos en los derechos humanos. Entonces, lo que busca este informe es identificar esos impactos, pero sobre todo dar recomendaciones tanto a los estados como a las empresas. Todos estos informes que yo estoy haciendo un recorrido sobre las principales recomendaciones a los estados, pero todos estos informes tienen una pata, que es la pata del pilar 2, en donde se hacen además recomendaciones a las empresas y en algunos casos recomendaciones a otros actores de la sociedad. Entonces, este informe tiene una recomendación fundamental y transversal, que es la transición energética no puede reproducir ni crear nuevas formas de abusos contra los derechos humanos ni el ambiente. Y para verlas, y parte de una idea de transición, una definición de lo que implica justa, que la transición sea efectivamente justa, que tiene que ver con esto de que que se vaya efectivamente a una transición sin emisiones de carbono, que no es que se mute, sino que efectivamente, si uno analiza de manera global, haya unas reducciones y se apunte a una emisión cero, que sea inclusiva, que sea siempre participativa, que genere oportunidades de trabajo decente y sobre todo que defienda los derechos de los pueblos indígenas, que son quienes están o que habitan los territorios que son más ricos en estos recursos naturales. Entonces, bueno, parten de una definición en donde se considera la participación significativa de estos pueblos indígenas y de otras comunidades y se promueve el respeto por sus derechos. Pensando en la transición justa como una transición de entrada distinta de lo que es una transición en etapas, ¿no? Y distinta y con impactos distintos en lo que implica la transición de salida y que esos impactos y las personas beneficiadas y perjudicadas en cada una de esas etapas pueden no ser las mismas, entonces tenemos que contemplar eso cuando pensamos en la reparación. Entonces, los obstáculos que plantea hacia la transición justa, bueno, muchos de ustedes ya los conocen y tienen que ver con estos vacíos regulatorios, con la falta de participación significativa y la falta, ya se mencionaba, el acceso a la información que sea confiable, transparente, accesible, para entender bien. Y entonces me gustaría sobre todo hacer foco en estas recomendaciones para los estados, en donde vuelve a decir el grupo de trabajo, bueno, hay que adoptar marcos regulatorios claros, que impliquen disposiciones obligatorias, lo dice en el informe, de debida diligencia en materia de derechos humanos, ambiente y cambio climático, que contemple también obligatoriedad en enfoques integrales y normalizados de recopilación de datos,
que tanto del sector extractivo como incluyen recomendaciones fuertes a inversionistas que tienen que ofrecer y publicar información sobre proyectos que apoyan la transición energética y hace fuerte punto sobre las políticas fiscales relacionadas con el sector extractivo, en donde propone revisar y renegociar contratos extractivos, concesiones y los acuerdos de inversión. Entonces, presenta una serie de cuestiones vinculadas a políticas fiscales, a concesiones y demás, que es importante que los estados tengan en cuenta en esta mirada de coherencia política también que hablábamos antes, ¿no? Las áreas de promoción de minería, las áreas de promoción de las inversiones, ¿vale? Estas otras áreas que normalmente no piensan en una lógica de respeto por los derechos humanos, deben empezar a contemplar esta lógica porque además de que están habiendo altos impactos en esta transición, el Estado que en su conjunto responsable por los tratados internacionales a los cuales ha adherido o los cuales debe respetar. Entonces, por eso esta mirada de coherencia política. Y después les traía y eso solo para mencionarlo brevemente, como para ya ir cerrando y pasar a un último tema, que es este informe está únicamente disponible en inglés, que marca el rol, de nuevo, del Estado en el Pilar 1, pero también de las empresas en el Pilar 2, de proteger los derechos humanos de las personas defensoras. Entonces, el Estado tiene que, de nuevo, en sus políticas, regulaciones y demás, de toda índole, garantizar una coherencia política, es decir, proteger a los derechos humanos en el marco de estas políticas de inversión o lo que fuera, y propiciar, exigiendo y promoviendo que las empresas respeten. Y esto, entonces, en este rol más propositivo, bueno, educar a las empresas en el rol de respeto por los derechos humanos, por las personas defensoras de derechos humanos, consultar activamente y de manera protegida, con seguridad, con espacios seguros, la participación de personas defensoras en el desarrollo de políticas públicas y generar de nuevo, y vuelve a hacer énfasis en estos incentivos basados en el comercio, en los créditos a la exportación, la contratación pública, para asegurar que se respeten a las personas defensoras de derechos humanos. Y siempre, ¿no?, considerar cómo se puede sancionar o de qué manera habría que sancionar a la empresa que contribuyó a causar, y ahí hace diferencias, ahí es una diferencia dentro de la Agenda de Empresas y Derechos Humanos, el rol que tiene la empresa con la consecuencia o con el daño, o incluso cuando falló en tomar las medidas preventivas para prevenir el daño, si bien tal vez no lo causó o no contribuyó al daño. Entonces, estos dos informes del grupo de trabajo hacen un fuerte llamado a las instituciones nacionales de derechos humanos, tanto en el de transición justa como en el de personas defensoras, en donde se marca la necesidad de reforzar las instituciones para dotarlas de recursos financieros para que tomen un rol más activo en estos procedimientos, en los procedimientos de participación pública, en reclamar, pero también en otros distintos roles que pueden tomar las instituciones para propiciar el respeto por parte de las empresas de los derechos humanos, incluido el medio ambiente. Y después les dejo ahí una referencia a otro informe sobre el cual no vamos a hablar hoy, pero que tiene que ver sobre, bueno, múltiples roles de las instituciones nacionales de derechos humanos en el marco de la Agenda de Empresas y Derechos Humanos. Ese ya no está vinculado a temas medioambientales. Y por último, un informe que lanzamos recientemente y que hace también al punto principal de este evento, que tiene que ver con este vínculo que les mencionaba del Acuerdo de Escazú y los principios rectores, y en ese informe se traza una matriz en donde se ve el vínculo entre los 3 ejes del Acuerdo de Escazú y los 3 pilares de los principios rectores, y se ve de qué manera, si bien son instrumentos que tienen objetivos distintos, obviamente, los principios rectores le hablan específicamente a la empresa también y a otros actores de la sociedad, hay una confluencia muy clara y una posibilidad de reforzar los principios rectores a través de Escazú y Escazú a través de los principios rectores. Entonces ese informe un poco resalta esos puntos de conexión, en donde en el Pilar 1, el deber del Estado de proteger, bueno, se alienta, se promueve alentar o incluso exigir a las empresas a comunicar cómo abordan los impactos en derechos humanos, y esa exigencia sí tiene que ser
así cuando los riesgos sean importantes o severos. Como la participación pública también es un eje fundamental en el desarrollo de los planes nacionales de acción de empresas y derechos humanos, que tienen que ser elaborados por procesos inclusivos, transparentes y participativos, y como el acceso a la justicia, que además de estar obviamente a lo largo de todo el pilar 3, que es específicamente dedicado al acceso a la reparación, en el pilar 1 también se hace mención a esto, en la obligación del Estado que tiene de establecer recursos o mecanismos para garantizar que efectivamente se acceda a la justicia en el marco de las actividades empresariales, con todo lo que esto implica, con los obstáculos, y eso lo marcan los distintos informes, obstáculos que ya conocemos del acceso a la justicia en América Latina, pero que tienen algunas dificultades adicionales cuando hablamos de empresas y derechos humanos, en términos de la carga de la prueba, en términos de la información y las normativas que exigen o no información a las empresas en términos de en relación con lo que es la protección de la competencia y otras cosas que empiezan a entrar en conflicto de alguna manera. Así que simplemente eso, con eso ya cierro, espero haber cumplido con el tiempo. Y de nuevo agradecer a todos, a los 140 participantes que están conectados, y sobre todo a la RINCA por esta invitación y organizar este encuentro. Al contrario, Mariana, los agradecidos somos nosotros por tu espléndida participación de esta mañana. Además, muy clara, apreciamos muchísimo que nos ayudaras no solamente a recordar estos 3 pilares de los principios rectores de Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos, sino el ir intercalando las funciones y las actividades de las INDHs cuando hablamos de estos principios rectores. Además, agradecemos que nos hayas puesto la atención en estos 4 importantes informes. Hiciste de manera particular sobre 2, uno sobre personas defensoras de derechos humanos y el otro sobre empresas y derechos humanos, pero sobre todo quiero recuperar esta idea de la interdependencia de estos temas, cuando nos hablas de derechos humanos, cambio climático, transición justa, empresas. Al contrario, de verdad, muchísimas gracias por esta importante participación. También voy viendo que ya nuestros asistentes están haciendo uso del chat para ir intercambiando entre ellos y ya planteando algunas preguntas. Y en ese sentido, de verdad, muchísimas gracias por incentivar la participación de quienes nos acompañan esta mañana. A continuación, también me es muy honroso presentar a Andrea Domínguez, de nacionalidad peruana. Ella es abogada, hizo sus estudios en la Pontificia Universidad Católica de Perú, también es magíster en análisis económico del derecho y políticas públicas por la Universidad de Salamanca, en España. También se desempeña como docente en la Facultad de Derecho de la universidad donde estudió, la Pontificia Universidad Católica de Perú. Se desempeña también en este curso de la Clínica Jurídica Ambiental y Comunicación Jurídica Eficaz. También cuenta con más de 10 años de experiencia en temas sobre justicia ambiental, derechos de pueblos indígenas, implementación del enfoque intercultural y gestión pública. Ha sido asesora de alta dirección en el Ministerio de Ambiente y en el Ministerio de Cultura, respectivamente, y también especialista en la Organización Internacional del Trabajo, entre muchas otras actividades. Antes de ceder el uso de la voz a Andrea, quiero compartir con nuestro auditorio de las instituciones nacionales que hemos estado conversando con Andrea. Estamos convencidos que estas clínicas jurídicas ambientales pueden ser aliados estratégicos en la labor de las instituciones nacionales, y esperamos que en breve podamos concretar una ruta muy productiva de trabajo. No puedo tampoco dejar de mencionar que también hemos tenido ya intercambios muy fructíferos con Mariana Aguali, porque también estamos convencidos que a través del programa CEDAL
podemos hacer sinergias muy positivas. Así que bienvenida, Andrea, el auditorio es tuyo, ya aumentó, somos 162 personas escuchando, así que estamos aquí muy atentos. Muchísimas gracias por participar esta mañana. Muchas gracias a ti, Consuelo, por la invitación, a la Rinca, gracias Mariana, Ignacio, por compartir acá el panel, un honor para mí estar aquí y poder justamente exponer sobre el trabajo que venimos haciendo las clínicas jurídicas ambientales a nivel de Latinoamérica y el Caribe. Tiene una presentación, pero voy a más bien proyectarles un poco con nuestra página web, justamente porque tiene una lógica de una construcción cooperativa, colaborativa, ha sido un proceso muy inclusivo de validación de las distintas clínicas y creo que eso también es importante resaltar y visibilizar y además creo que es sobre todo porque es un mecanismo en donde también los asistentes van a poder ver el dinamismo y cómo también desde distintas comunidades, sociedad civil, instituciones, personas, pueden también comunicarse con nosotros en las clínicas a través de justamente nuestra página web. Entonces voy a hacer la presentación desde ahí. Esta es nuestra página web, justamente desde la Alianza de Clínicas Jurídicas Ambientales. Un poco nuestro lema es justamente cómo podemos generar alianzas para fortalecer la justicia ambiental y creo que en esa lógica también estamos aquí entre las distintas instituciones que ven temas de derechos humanos, derechos ambientales, también el de medio ambiente es un derecho humano. Y cómo podemos en ese proceso justamente cumplir con un doble objetivo, ¿no? Desde las clínicas formar abogados, abogadas con enfoque de sostenibilidad mediante una metodología que se basa en el hacer, en el accionar, justamente viendo casos reales de interés público en temas ambientales y a la vez contribuir a reducir estas brechas enormes que tenemos también a nivel de región respecto al acceso a la justicia ambiental, ¿no? Entonces, bajo esa lógica y ese doble objetivo formativo desde la academia, pero también de dar un paso a la acción, de generar impacto, de transformar y formar agentes de cambio, es que las clínicas confluyen justamente desde el año 2019 para articular esfuerzos, ver cómo a nivel de los distintos países existen muchos problemas ambientales que nos convocan y que es importante no solamente tener la mirada local y la intervención local, sino también esa mirada regional y articuladora de esfuerzos, ¿no? Como a nivel de justamente lecciones aprendidas, intercambio de conocimientos, podemos fortalecernos mutuamente. Y en esa lógica, justamente uno de los primeros documentos que se trabajaron, unas primeras herramientas, fue esta página web que sistematiza un poco todo nuestro proceso conjunto, que este es un trabajo colectivo, como bien les decía, de distintas universidades a nivel Latinoamérica, que hemos venido uniéndonos para fortalecer la metodología, ¿no? En esta lógica también acá van a poder encontrar, justamente haciendo un enlace con lo que ustedes conversaban de las personas defensoras ambientales, esta maravillosa publicación que ha trabajado la Universidad del Rosario, donde todas las clínicas jurídicas ambientales de la Alianza trabajaron no solamente cómo se encontraban sus países a nivel de la protección de personas defensoras ambientales, sino también qué acciones se habían estado desplegando desde las clínicas jurídicas para atender justamente temas relacionados a la promoción, a la protección, a reforzar el marco jurídico de personas defensoras ambientales, ¿no? Ahí hay ejemplos de Colombia, de Perú, de Chile, de Brasil, respecto a distintas acciones que desde la academia se habían aportado y donde los estudiantes también habían liderado estos procesos conjuntamente con los docentes, de la mano también de comunidades o personas afectadas. Además de ello, ahí también van a poder encontrar, bueno, un informe que trabajamos justamente el año pasado, que fue un informe relacionado a la emergencia climática. Como bien saben, el año pasado la Corte Interamericana de Derechos Humanos solicitó a la academia, a la sociedad civil, a instituciones que puedan enviar respuestas ante esta opinión consultiva solicitada por Chile y Colombia respecto a las obligaciones de los países de caras a la emergencia climática. ¿Cuál es la relación emergencia climática, derechos humanos, esta interrelación existente, las obligaciones en el marco de la Convención Americana de Derechos Humanos asociadas a derechos como la salud, la vida, la integridad, la vulnerabilidad también de las poblaciones propiamente, de personas defensores, migrantes también desplazados por cuestiones climáticas, la niñez? Y en ese marco, justamente como Alianza de Clínicas Jurídicas Ambientales,
nos dimos cuenta que en vez de trabajar individualmente cada uno una respuesta a la Corte, era mucho más beneficioso para nosotros y también para el documento que podíamos entregar a la Corte, es trabajar de manera articulada, de una manera muy cooperativa, donde nos juntemos las clínicas de los 4 países, Perú, Chile, Colombia y Brasil, y conjuntamente con los estudiantes podamos dar respuestas con esta mirada a nivel de los 4 países. Fue un proceso largo, se imaginarán, éramos aproximadamente 60 personas entre estudiantes y docentes, con este enfoque también desde cómo vemos las diferentes culturas, cómo entendemos el aprendizaje que se está dando en diferentes países de Latinoamérica, con también las barreras lingüísticas, por ejemplo, en el caso de Brasil, hablando un portuñol, pero finalmente en diciembre logramos justamente entregar este informe. Se unieron a nosotros también 2 instituciones, una fue el Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Universidad Católica, el IDEPUC, y también la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental para apoyar en este desarrollo. Y finalmente fuimos citados a la audiencia en Manaus. Justamente en el mes de mayo de este año se citó a esta audiencia, la alianza fue citada y fueron estudiantes de los países justamente participantes a exponer sus hallazgos y además el proceso de aprendizaje conjunto, ¿no? Que se había hecho para fortalecer también conocimientos respecto a cambio climático, derechos humanos en cada uno de los 4 países. Entonces, eso es un poco para evidenciar la importancia de la articulación de la cooperación conjuntas, cómo podemos generar mayor impacto, y eso es lo que justamente en la Alianza de Clínicas Jurídicas Ambientales estamos buscando, ¿no? Y nosotros desde el 2019 que nace la alianza justamente, lo que buscamos es promover justamente una formación integral, interdisciplinaria y práctica de los estudiantes, sobre todo desde las facultades de Derecho, que si bien en los primeros ciclos tenemos un marco teórico muy importante, es necesario pasar a la acción, es necesario que dentro de nuestros planes de estudio, nuestras currículas, se integre justamente el componente transformador, que el estudiante sepa que las herramientas del derecho pueden ser útiles, pueden transformar y que ellos pueden ser agentes de cambio, ¿no? Y creo que ahí también Escazú y nos demuestra, ya sea a los países que ya han ratificado o los que todavía no, como el caso peruano, que todavía tenemos ahí una tarea pendiente de reactivar justamente Escazú, cómo es que estas herramientas de acceso a la información, fortalecimiento de la participación y acceso a la justicia ambiental son fundamentales. Y ahí las clínicas, creo que en nuestro día a día, semestre a semestre, que tenemos que desarrollar casos, justamente son herramientas fundamentales. Construir un expediente mediante solicitudes, el tema de acceso a la información, es medular en todo proceso, ¿no? Justamente para generar evidencia, para generar pruebas que puedan fortalecer un proceso de litigio estratégico. Entonces necesitamos esas herramientas y en base a ello es que justamente la alianza toma un contacto muy directo con Escazú y la necesidad de promoverlo colectivamente, ¿no? También en esa misma lógica respondemos un poco a este objetivo de desarrollo sostenible, número 16, relacionado justamente a la institucionalidad, a promover sociedades justas, pacíficas, inclusivas y defensa de este Estado de Derecho ambiental, ¿no? Que tenemos que justamente trabajarlo a nivel de Latinoamérica. En ese mismo marco, como bien les decía, nacemos con 4 países y hoy en día ya estamos en casi 16 clínicas jurídicas ambientales. En Brasil está la Universidad de Estado de Amazonas, la Universidad de Belém do Pará, en Colombia está la Universidad de los Andes, la Universidad del Rosario, la Universidad Javeriana, la Universidad de Bucaramanga, en Chile, la Universidad de Chile, en Perú, bueno, la Clínica Jurídica Ambiental de la Universidad Católica, la Universidad Científica del Sur, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en Bolivia, justamente la Universidad, también Pontificia Universidad Católica de Bolivia, en México, la Universidad Iberoamericana, en Costa Rica, la Universidad de Costa Rica, en Ecuador también la Pontificia Universidad Católica de Ecuador. Entonces estamos buscando sumar. La verdad es que esta no es una lista cerrada y no queremos que sea una lista cerrada, más bien queremos conectarnos con más facultades de derecho, más universidades que puedan justamente tener este objetivo de fortalecer la educación legal ambiental a nivel de sus planes de estudios y además contribuir al acceso a la justicia, fortalecer el acceso a la información, a la participación propiamente, y que todo estudiante se sepa como ciudadano de poder impulsar también procesos o espacios o políticas públicas que ayuden justamente a la gobernanza ambiental. Acá ya luego ustedes podrán revisar con mayor detalle las clínicas que son parte de la alianza.
Y sobre todo tener en cuenta la importancia de una metodología inclusiva, participativa, colaborativa, que busque el diálogo, que busca no duplicar esfuerzos, sino complementar esfuerzos. De hecho, una de las herramientas que dentro del curso justamente se promueven muchísimo es buscar cómo es que podemos articular y dialogar con actores para que no venga esta mirada a veces sesgada desde la academia de yo sé lo que se necesita, sino más bien justamente establecer un diagnóstico conjuntamente con las comunidades, con la sociedad civil, hasta con los propios gobiernos. Nos hemos acercado muchas veces a los ministerios a preguntarles qué es lo que necesitan. Sabemos que a veces los recursos son escasos, humanos, presupuestarios, y dentro de una clínica puede ser, necesitamos fortalecer alguna normativa, tenemos que trabajar algún reglamento, y la clínica puede ser tal vez primer borrador con los estudiantes que ayude a avanzar en este proceso de construcción normativa, ¿no? Entonces, es muy importante tener en cuenta, creo que esta cooperación con actores para la identificación justamente del caso, para el diseño de la estrategia y para la ejecución de la misma, así como luego también monitorear estos resultados y lecciones aprendidas, ¿no? Y en esa misma lógica, también queremos como alianza promover que la posibilidad de casos no se restringen tampoco únicamente a la mirada judicial, como a veces se puede tener mucho más cercana, pensando que siempre van a ser juicios a nivel de litigio. Esa es una perspectiva. Sin embargo, hay muchísimas más las clínicas, y lo hemos, creo que a través de los casi 10 años que desde la Universidad Católica hemos venido impulsando este curso, hemos desarrollado opiniones a proyectos normativos, justamente el caso de defensores ambientales acá en el Perú. Hemos trabajado aportes a los proyectos de ley relacionados a defensores ambientales. Hoy en día estamos trabajando una guía específicamente para implementar el protocolo desde el Ministerio Público. Ya tenemos guías relacionadas más al mecanismo intersectorial de protección de personas defensoras ambientales, pero no algunos específicos que están relacionados con instituciones como el Ministerio Público. Y ahí justamente con los estudiantes vimos la necesidad de trabajar una guía que sea accesible para personas defensoras ambientales, no tal vez con tanta complejidad como a veces se dan en las normas que se publican, que tienen muchos términos legales que pueden ser lejanos al ciudadano. Y además se buscó que esta guía no solamente, como bien decía, sea una propuesta desde la academia, sino tocarle la puerta también al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en el caso del Perú, y preguntar, ¿no? Esto es lo que necesitan, esto ayudaría a fortalecer el mecanismo. Felizmente se tuvo una respuesta muy positiva de ella. Y además de ello, también se conversó con personas defensoras ambientales, acá de la Amazonía, de la costa también propiamente, de pescadores artesanales, y se les preguntó, ¿esto sería importante para ustedes? ¿Creen que lo necesitan? ¿Qué lineamientos, qué criterios creerían que se deberían considerar a la elaboración? Entonces se trabaja bajo una lógica colaborativa con organizaciones también de la sociedad civil para poder tener un documento que justamente esta mirada desde la participación inclusiva desde el inicio hasta el final se mantenga en todo el proceso, ¿no? Bueno, luego de eso hemos, como bien decía, presentado muchas solicitudes de acceso a la información, y como bien a veces decimos en las clases, a veces la no respuesta también quiere decir una respuesta de cómo nos encontramos hoy en día, por qué no cumplimos con los plazos, por qué necesitamos reiterativos, qué puede hacer el derecho, cómo puede aportar en esa búsqueda del cumplimiento de las normas, peticiones administrativas, ¿verdad? Elaboración de expedientes, documentos jurídicos. Muchas veces también nos hemos dirigido a las procuradurías propiamente, en el caso del Ministerio del Ambiente, diciéndole esta información puede ser útil para justamente ustedes en el marco de sus competencias puedan fortalecer justamente en las diferentes acciones que se van a desplegar. Hace poco un fiscal ambiental justamente se comunicó con nosotros también porque iba a necesitar un documento en el marco de un proceso de protección de humedales que necesitaba información. Entonces la idea justamente es fortalecer un modelo que venga desde la academia, pero que contribuya a colaborar con las distintas instituciones que protegen el medio ambiente. En esa misma lógica, ustedes van a poder encontrar aquí una lista maravillosa, en verdad, de casos emblemáticos. No son todos de los que han estado trabajando las distintas clínicas que han sido parte de la alianza.
relacionados a temas, como bien decía, defensores ambientales, proyectos de ley, carreteras ilegales en la Amazonía que cruzan espacios también de población indígena, aislamiento y contacto inicial o no han tenido procesos de consulta previa. También se han trabajado temas relacionados a cambio climático y justicia climática propiamente. En esa misma línea van a haber también trabajos relacionados a temas portuarios, de proyectos de modernización, en cuanto se tienen que tener todas las certificaciones ambientales debidamente establecidas en la normativa de cada país, sobre el Acuerdo de Escazú, cómo podemos seguir promoviéndola. Va a encontrar también información sobre temas de minería y pueblos indígenas en Brasil, por ejemplo, relacionado también a tierras, la ocupación de tierras, justamente este tema de invasión que se da mucho a nivel de la Amazonía, contaminación sonora, temas de hidrocarburos o proyectos de bonos de carbono, y así la lista es muy grande, pero creo que ayuda mucho a evidenciar justamente la importancia del trabajo de las clínicas desde los estudiantes y cómo podemos seguir fortaleciéndonos y uniéndonos en este trabajo cooperativo, ¿no? Y finalmente, y acá quería también mostrarles estas herramientas que poco conectan también con toda la ciudadanía, es la solicitud de caso. Las clínicas están abiertas justamente a que se puedan presentar solicitudes de caso de parte de cualquier persona, organización, institución, colectivo. Justamente la idea acá es que podamos identificar conjuntamente qué casos se pueden desarrollar. Nosotros ahí también somos bastante transparentes en el sentido de que el curso se enmarca en un proceso de enseñanza, un proceso de aprendizaje, en el cual normalmente si hay algo que se necesita para mañana, es muy probable que tengamos que derivarlo con alguna otra institución, porque claramente la idea del curso es que sean también los estudiantes los que participan en la investigación, en el análisis, en la retroalimentación, y eso, el aprendizaje no es de la noche para la mañana. Sin embargo, hay otros procesos donde se pueden intervenir que implican un tiempo razonable de trabajo. Nosotros normalmente trabajamos en los semestres académicos, los casos, y ahí justamente podemos hacer incidencia, podemos trabajar conjuntamente la estrategia legal. Como bien se dice, esta premisa de uno escucha y entiende, pero uno así comprende. Y justamente buscamos eso, que desde la enseñanza del derecho y fortalecer la enseñanza del derecho sea desde la acción y en esta contribución también con las distintas comunidades vulnerables, las personas defensoras ambientales que puedan necesitar también un apoyo a nivel de asesoramiento legal. Y además van a ver también que contamos con estas herramientas, esta se llama herramienta para la defensa del ambiente, donde van a poder encontrar normativas sobre cada uno de los países, jurisprudencia, doctrina y también hasta la posibilidad de registrar un caso, caso alguna organización haya podido trabajar y también quiere compartirlos como una herramienta de sistematización colectiva, ¿no? Así como también los casos ambientales promovidos por defensores, ¿ves? Y esto en cualquier tema de defensa ambiental. Y también tenemos otra línea relacionada específicamente a la defensa jurídica de líderes ambientales, ¿no? Un poco en esta lógica que hablábamos de las personas defensoras, en aterrizar este plan de acción que en la COP3 justamente ha sido aprobado, ya sea que los países ratificantes vayan a estar estableciéndonos de manera más concreta, igual los otros países también tenemos obligaciones que tenemos que cumplir y nos pueden servir justamente herramientas útiles. Acá van a poder encontrar información de normativa de cada uno de los países, Brasil, Ecuador, Colombia, y así pueden ir buscando dentro de este buscador que acá está de acuerdo a cada uno de los países que son parte de la alianza, ¿no? Entonces, finalmente quería un poco, ponerme un poco a disposición de las instituciones, de la ciudadanía, como coordinadora de la Alianza de Clínicas Jurídicas Ambientales. Este es un modelo en el cual creemos firmemente que puede tener este rol de formación a futuro, ya sea que un abogado o una abogada se dedique al tema ambiental o no. Creemos que es necesario ya la sostenibilidad interiorizada, ¿no? Y contribuir justamente a un mejor estado de derecho ambiental a nivel Latinoamérica y el Caribe. Y para ello estas herramientas son para ustedes y para poder trabajarlas con ustedes. Así que muchísimas gracias por la invitación, gracias justamente a la RIMCA y acá quedamos para cualquier pregunta o comentario. Muchísimas gracias, Andrea. Podrán observar que ya
Hay un número muy importante de preguntas, todas ellas muy interesantes, así que agradecemos nuevamente el que estén motivando con sus intervenciones para esta participación. Como ustedes pudieron observar, las clínicas jurídicas ambientales pueden ayudar muchísimo a las instituciones nacionales de derechos humanos, sobre todo a partir de estos análisis de casos, los resultados que han tenido, la jurisprudencia utilizada para ellos. Así que de verdad que es una invitación a que de manera bilateral puedan acudir a las clínicas, pero también, insisto, estamos trabajando para poder implementar un mecanismo que de manera colectiva nos permita tener una relación fructífera con dichas clínicas. Quiero compartir con Andrea que desde la RINCA también tuvimos la oportunidad de participar en esta opinión consultiva de emergencia climática y derechos humanos con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y esto no se hubiera podido hacer sino como ustedes lo plantearon a partir de un esfuerzo y un trabajo colaborativo, así que estamos en esta misma sintonía. Muchísimas gracias, insisto, ya nos están llegando preguntas para ir tomando nota de ellas y poder contestar el mayor número de ellas en el tiempo que nos resta. Toca ahora el turno de escuchar a Ignacio Rocagliolo Benítez. Él es de nacionalidad chilena, estudió en la Escuela de Derecho en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, si no me corriges, Ignacio. También ha realizado estudios de posgrado en la Universidad de Manchester, obteniendo una maestría en Ciencias y Desarrollo Internacional sobre pobreza y desigualdad. Actualmente, Ignacio es oficial de Derechos Humanos en la Oficina Regional para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, e insisto, un afable colaborador con la RINCA. Así que bienvenido, Ignacio. Agradecemos mucho tu participación esta mañana y estamos pues atentos a escuchar. Muchas gracias, Consuelo. Un saludo a todos y todas quienes están hoy conectados. Voy a compartir pantalla. Y mientras tanto, agradecer la invitación nuevamente a este destacado evento, agradecer por tu intermedio, Consuelo, a toda la RINCA y el excelente trabajo que están haciendo y el trabajo invaluable que hacen las INDHs en cada uno de los países. Desde mi lado, estoy desde la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Hemos iniciado hace ya 2 años un proyecto regional para toda América Latina y el Caribe, con foco en la promoción del derecho a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible, lo que ha implicado un posicionamiento de nuestra oficina en esta agenda ambiental en la región. Y por lo tanto, primer mensaje, estamos a disposición de RINCA, por supuesto, y también de cada una de las defensorías del pueblo para trabajar bilateralmente en estos temas. Comienzo a tomarme el tiempo después de 2 excelentes intervenciones. Espero que el ánimo esté arriba, que haya un cafecito en la mano, nunca está de más aquello, porque la invitación que tengo es hablar un poco del acuerdo de Escazú, el rol de INDHs, pero para eso permítanme darme una vuelta larga. ¿Y por qué? Porque quiero poner en contexto el acuerdo de Escazú en nuestra región. Efectivamente, voy a intentar hacer lo más breve posible esta vuelta, pero tiene un sentido. En términos de múltiples crisis ambientales y climáticas, hoy somos testigos de los impactos que tienen estas crisis en los derechos humanos. Y ahora hablamos de múltiples crisis, no solamente 3, las conocidas: cambio climático, pérdida de biodiversidad y contaminación, sino que hay otras que se siguen sumando, como la desertificación, por nombrar una. Y en ese sentido, el trabajo de la acción ambiental, entendemos o promovemos que sea coherente por parte de los estados y todos los actores con los acuerdos, obligaciones, estándares y principios de derechos humanos, que son una novedad
vale decir, para la acción ambiental. ¿Por qué? Porque en cuanto legalmente exigibles, entonces eso representa un factor en la ecuación distinto que quienes venimos de los derechos humanos es un titular nada más, pero para la acción ambiental, los actores ambientales, es un cambio o está representando un cambio en la dinámica, el tener obligaciones legalmente exigibles. Por supuesto que la relación entre derechos humanos y medio ambiente no es nuevo, y tiene un largo proceso de sinergia, de reconocimiento en el ámbito internacional y nacional. Acá no voy a profundizar, pero ven varios de los acuerdos multilaterales ambientales más importantes que se han acordado por la comunidad internacional y que cada uno va representando también una etapa respecto a esta sinergia, ¿no?, de derechos humanos y medio ambiente, que si me permiten ahora me salto toda la película para concluir que actualmente los más recientes, que de hecho no están en la gráfica, como el Acuerdo de Escazú, hacen explícito ese vínculo. Hay hitos a lo largo de este proceso, ¿no?, de la comunidad internacional que voy a destacar, que vienen, insisto, a reforzar esta relación entre ambas agendas. Como decía Mariana, tender puentes entre una agenda y otra, entre un tomador de decisión y otra. Y hay otro mensaje, otra posibilidad para las INDHs. Vemos que, por ejemplo, acuerdos de medio ambiente no dialogan necesariamente con el Ministerio de Justicia o aquel que tenga en su cartera el portafolio de derechos humanos. Y esa falta de conexión, de diálogo directo, hace que las decisiones de uno y otro no necesariamente estén suficientemente fundadas en este marco del derecho internacional de derechos humanos. No solo por tener el considerando la justificación, sino por aprovechar el marco jurídico que representa los derechos humanos en el trabajo ambiental. Algunos hitos, y solamente de modo de titular, la Conferencia de Estocolmo del 72, que no está acá en la diapositiva, fue el primer reconocimiento a nivel internacional de esta cercanía y esta relación entre ambos temas. Luego, en la Conferencia de Río del 92, ahí vuelve a reforzarse ese vínculo, aparece el concepto de desarrollo sostenible, el reconocimiento de la necesidad de integrar y equilibrar cuestiones económicas, sociales con ambientales, y aparece importantemente el principio 10, que estoy seguro varios y varias de ustedes lo tienen mapeado. ¿Por qué? Porque el principio 10 es el inicio más claro de la ruta hacia Escazú. El principio 10 nos habla de información, participación y justicia en asuntos ambientales. Y luego, en Río +20, 2012, con base en ese principio 10, los estados dicen, ok, avancemos en nuestra región de América Latina y el Caribe rumbo a un instrumento internacional que regule estos derechos. Que claro, viene desde la lógica ambiental, de la lógica de desarrollo, pero se terminan fraguando como en clave de derechos humanos. Y en paralelo a el desarrollo del derecho internacional ambiental, está el desarrollo del derecho humano a un medio ambiente, que, a decir verdad, la comunidad internacional se pone de acuerdo bastante más tarde que a nivel nacional. Hoy por hoy hay más de 150 constituciones o regulaciones a nivel interno, a nivel nacional, que reconocen este derecho con sus matices, por supuesto, y tomó hasta el año 2022 que la Asamblea General de Naciones Unidas aprobara una resolución que es paradigmática para el trabajo en esta materia, y es el reconocimiento del derecho a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible. Y si bien no hay una definición única respecto al derecho y sus elementos, hay un consenso en que lo que está en pantalla son sus elementos sustantivos y procedimentales. El derecho humano a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible contempla trabajar
en pos de un clima seguro, de un aire limpio, de ecosistemas saludables y biodiversidad, en agua potable suficiente y salubre, alimentos saludables y sostenibles, y el derecho a vivir, trabajar, estudiar en ambientes no tóxicos. Ese se relaciona mucho con algo que está muy presente en nuestra región, en nuestro continente, que son las zonas de sacrificio. Y por el lado procedimental, acceso a la información, participación y acceso a la justicia en asuntos ambientales. Y ahí queda en evidencia, por supuesto, el vínculo con Escazú. Hay quienes promueven otros elementos procedimentales, como la educación ambiental, que seguramente vamos a avanzar hacia esa ruta, y Andrea ha dado un excelente ejemplo de cómo se está trabajando en ese sentido. Bueno, y en todo esto, por supuesto que las defensorías del pueblo tienen un rol fundamental en el poder diagnosticar, analizar, sistematizar información, y esa información utilizarla en mecanismos de derechos humanos, mecanismos internacionales, enviando informes, pero también a nivel nacional, participando activamente en procesos de diseños de planes nacionales de biodiversidad, en planes nacionales de adaptación, en la determinación de los NDCs, en fin, hay mucho por hacer en ese sentido. La expertise técnica que tienen seguro muchas INH y que puedan seguir ampliando las demás en materias ambientales, ponerlas a disposición en clave de cooperación técnica a los tomadores de decisiones. Apoyar el acceso a la justicia ambiental y climática. No voy a profundizar en ello, pero es una cuestión que nos parece clave, tiene varias dimensiones vinculadas con derecho penal ambiental también, con reparación, se vincula con la agenda de empresas de derechos humanos en el tercer pilar claramente, y las INDH pueden y están llamadas a tener un rol en aquello. Y finalmente, como ejemplos, ¿no?, el apoyo a la participación de las comunidades en las tomas de decisiones, velar para que esa participación sea significativa, y en general la socialización, la educación, aportar a el mayor conocimiento de estos temas por parte de la ciudadanía. En todo eso se enmarca Escazú. A modo de una pausa, para mí y para ustedes, en la pantalla hay materiales de interés en distintos temas. Ahí está la página, el enlace de la página de internet. Hay varios documentos en español, esos no son todos, sino que algunos, y son muestra también de lo que nuestra oficina está trabajando a nivel global y regional. Trabajamos vinculado con Mercurio y Minamata, trabajamos vinculado con Escazú, que es lo que viene ahora. Trabajamos vinculados con biodiversidad y la COP16 que viene este año. Estamos trabajando en temas de estados insulares, minería de alta mar, en fin. Ahí hay un documento que es mucho más localizado para INDH de esta subregión, que es, bueno, no se logra ver, pero al medio de la pantalla donde está el cursor, es un documento sobre el derecho al medio ambiente en la Amazonía, que puede ser bastante útil respecto a esos mensajes. Es un documento de posición que hicimos para la Cumbre de la Amazonía el año pasado. Bien, y Escazú, en la segunda mitad del tiempo que me ha concedido Consuelo, muchas gracias, voy a concretar en Escazú. Y este es el resumen de los procesos, ya les mencionaba algunos, que finalmente nos llevan a la firma del acuerdo, ahí la foto de rigor, protocolar, casi todos sonriendo, y la entrada en vigencia de este tratado en el año 2021. Frases, hay muchas, destaco esta del secretario general, porque realmente es un tratado, por un lado, que sigue la tradición que les mencionaba antes, la tradición jurídica, la tradición de diplomacia de la comunidad internacional en estas materias. Y ese es el mensaje que iba a redondear toda la introducción. Hay voces de nuestra región, legítimamente por supuesto, que dicen, no, Escazú no me interesa, Escazú es algo nuevo, es algo extraño. Y no es cierto, no es cierto. Escazú representa la tradición jurídica internacional en materia ambiental. Entonces, no
hay una inconsistencia en decir, ok, participamos en todos esos procesos internacionales y los demás acuerdos multilaterales, pero no me interesa Escazú. Por otro lado, Escazú representa una novedad, especialmente en lo que se ha mencionado previamente, que es el artículo 9 sobre personas defensoras. Y decidí no profundizar en cada uno de los derechos, de los artículos del tratado, pero aquí ven grandes ideas. Primero, está abierto a todos los países de la región, es el primer tratado regional ambiental de nuestra región, el primero en el mundo en establecer disposiciones vinculantes, valga la redundancia, sobre personas defensoras de derechos humanos, en este caso en asuntos ambientales. Y los 4 pilares principales, sustantivos, son información, participación, justicia y personas defensoras. Lo interesante está en que no solo se quedan con el reconocimiento, la redacción del derecho, sino que tienen bajadas específicas. Y voy a dar solo algunos ejemplos. En información ambiental está la obligación específica de los estados partes de establecer los registros de emisiones de contaminantes, el RED-C. Y esa es una obligación súper específica vinculada con la transparencia activa, que si se implementa sería espectacular, ¿no? Poder conocer específicamente cuáles son las emisiones de contaminantes que están en nuestros países por fuentes directas o específicas o de sectores. En acceso a la justicia se establece el objetivo de avanzar hacia la legitimación activa más amplia para poder accionar judicialmente en asuntos ambientales, de avanzar en medidas que faciliten la producción de la prueba en asuntos ambientales y en daño ambiental específicamente, la inversión de la carga de la prueba en causas ambientales. Entonces, no son solo generalidades importantes, sino que hay bajadas específicas. ¿Cuál es la situación actual? Y me gusta presentar este cuadro abajo a la derecha que está desactualizado para mostrar que es Me parece que nos hemos quedado congelados unos instantes en la participación de Ignacio. Vamos a dar la oportunidad para que retome. ¿Me avisan si no lo escuchan tampoco? Exacto, nadie lo escuchamos. Vamos a dar unos instantes. Ahora sí que en lo mejor de la película se hizo este alto, pero bueno, esperemos contar en unos instantes más con Ignacio. Vamos a esperar a que él salió un momento, seguramente para volverse a conectar mientras damos estos instantes para que se nos vuelva a reunir. Mientras esto ocurre, quiero recordar a nuestras instituciones nacionales de derechos humanos, compartir con Andrea, con Mariana. Bueno, parece que ya, ahora sí ya estás, Ignacio. Perdón, le puse No te suspenso. ¿Ah? Le Exacto, puse dije, en lo mejor de la película nos dejaste Así ahí. es. Muy bien, Problemas de internet, pero bueno. ya estamos. Bien, entonces creo que alcancé a decir 24 países firmantes, 16 son estados partes. Ah, eso lo dije, sí. Y bueno, ¿cómo es dinámico entonces los procesos de ratificación? Sobre eso voy a volver brevemente al final. Voy a retomar el tiempo, perdón. Estos son los órganos de Escazú, un mapeo muy rápido para que tengan claro la orgánica. La conferencia de las partes, los estados, son quienes gobiernan, por supuesto, este tratado. La CEPAL es la Secretaría Técnica. Hay una mesa directiva que va rotando. Se volvió a votar, a aprobar su conformación. La lidera Uruguay. Y el Comité de Apoyo a la Aplicación y Cumplimiento, el órgano de tratado de Escazú, que son 7 integrantes. Además, importante tener a la vista
las 6 personas que son representantes electos del público, personas defensoras, que hacen de puente, y esta es una novedad del Acuerdo de Escazú, comparado con otros tratados, bueno, en general, de derechos humanos y ambientales, que hacen de enlace entre la sociedad civil y la mesa directiva, la secretaría y la COP. Y hay un grupo de trabajo sobre personas defensoras que lideran Chile, Ecuador y San Cristóbal y Nieves. Breve repaso a las decisiones. ¿Por qué? Porque eso nos va a situar en qué está Escazú hoy en día. Voy a comenzar por lo último, para cumplir ese objetivo. Se aprobaron 6 decisiones, una sobre planes nacionales de implementación del acuerdo. Y se acordó que de aquí a la próxima COP, el 2026, todos los estados partes actuales deben tener un plan nacional de implementación aprobado. La segunda decisión, el plan de acción regional del artículo 9, personas defensoras, que tiene un periodo de implementación de 6 años, que por ahora siguen implementando ese grupo de trabajo, Chile, Ecuador y Saint Kitts, y hay varias acciones de una naturaleza más bien regional, no tanto nacional, algunas sí, pero que van desde el diagnóstico, pasando por foros, hasta la promoción a nivel nacional del respeto, protección y prevención de personas defensoras. La cuarta decisión es la transversalización de la perspectiva de género. Los estados dijeron, necesitamos trabajar en incorporar el enfoque en la implementación, y de eso va a haber una guía que va a estar a cargo de la Secretaría, CEPAL y ONU Mujeres, junto con otros actores aliados, INEDH, ¿por qué no?, en poder generar esos lineamientos. Bien, entonces en eso está hoy la COP, están las partes. Las partes quieren poder avanzar en la implementación. Legítimamente han dicho, no queremos seguir haciendo trabajos sectoriales por grupos, viendo cómo podemos pensar en diseñar algo. No, dijeron, queremos trabajar en implementación. Y si les tomamos la palabra, ahí hay una oportunidad de trabajo para las instituciones nacionales. Por tiempo esto me lo voy a saltar, daría para algo más extenso, pero el mensaje clave es, el órgano de tratado está en funcionamiento. En la COP, o en el marco de la COP, se aprobaron las modalidades de trabajo del comité, con lo cual ya tienen todas las reglas necesarias para comenzar a trabajar, y lo están haciendo paso a paso, a la espera de recibir comunicaciones, ya sea casos de presuntas violaciones de derechos o del tratado, como también casos en donde se solicite el apoyo para la implementación del acuerdo. Van a hacer visitas a países, eso se denominan diálogos con las partes, tienen funciones interpretativas, por lo tanto, observaciones generales, entre otros. Todo eso representa una oportunidad para las INEDH. Por tiempo me lo salto, pero están activos, están con mucho interés de hacer alianzas, de trabajar con socios. Insisto, RINCA y INEDH son un socio natural. Y para terminar, la pregunta, dejé para el final la pregunta principal, pero bueno. ¿Cuáles son las oportunidades? Primero, un rol activo de las INEDH, un rol activo en los procesos de ratificación. Hay países que están avanzando o están medianamente ahí en esa conversación. Bueno, INEDH deberían, pienso yo, ¿no?, es la sugerencia, estar activamente en esas discusiones, en el Congreso. Y si no se ha iniciado el proceso de ratificación, ¿por qué no una Defensoría del Pueblo debería tomar el liderazgo de promover esa agenda, de hablar con el Ejecutivo para avanzar? De nuevo, o sea, repito, no es Escazú algo del todo ajeno y nuevo para los estados, por todo ese proceso casi histórico. Entonces, hay bases para avanzar en aquello. Cooperación técnica en el diseño de planes nacionales de implementación. Son pocos los países que están, lo voy a decir al revés, son pocos los que están muy avanzados. Por lo tanto, hay mucho espacio para incidir. Y ese diseño, que además sea un proceso participativo, algo de lo cual las defensorías pueden ser garantes,
Y la cooperación sustantiva es una oportunidad, insisto, de aquí a los próximos 2 años, que es el plazo que se han puesto. Lo ya dicho, no voy a profundizar, aportar a la implementación de las demás decisiones, y destaco esas dos, defensores y género. Lo mismo, tomar parte de los procesos del comité. Durante el segundo semestre esperamos que comiencen a activarse esas funciones, a ejecutarlas claramente, a implementarlas, por lo tanto, atentos a la jugada, como se diría. Conectar con la sociedad civil nacional, los movimientos de Escazú, que en varios países son activos, y los representantes electos del público. Para quienes tengan algún desconocimiento en estas materias, los representantes del público son unos aliados para poder avanzar en esta agenda, en hacer más conocido el acuerdo en sus países y demás. Y termino con 2 ideas. Uno, la genérica. La Defensoría del Pueblo, por supuesto, seguir monitoreando el respeto, protección y garantía de estos derechos contemplados en el acuerdo. Pero también aplicarlos o invocarlos en sus actividades. Por ejemplo, instituciones que tengan dentro de su mandato legal la posibilidad de accionar judicialmente, bueno, tratar de invocar el acuerdo de Escazú en esas acciones. Y luego, en el monitoreo, perdón, el trabajo que hemos iniciado con RINCA y el grupo de ambiente, en pos a fortalecer ciertas herramientas para la identificación de asuntos o el levantamiento de información ambiental, ¿no? Y finalmente termino con este dato. Las instituciones nacionales se mencionan solamente una vez en el acuerdo, de manera expresa. Eso no significa que dentro del concepto amplio de público que define el acuerdo, público en definitiva es todo quien no es Estado parte, por lo tanto ahí están también las INDH para todos los efectos, pero se mencionan de manera expresa en el artículo 10.2 sobre fortalecimiento de capacidades, y se dice que los estados deberían avanzar en crear o fortalecer capacidades en derecho ambiental de las INDH. Bueno, hay texto expreso o obligación expresa, y es algo que las INDH pueden trabajar con los ejecutivos, poderes ejecutivos en ese sentido. Creo que me pasé un poquito, pero agradezco mucho el espacio, espero no haber sido muy aburrido, y quedo a total disposición para seguir trabajando estos temas. Gracias. Al contrario, Ignacio, ha sido un gusto, como siempre, escucharte. Siempre es muy aleccionador, así que te lo apreciamos de verdad muchísimo. Al igual que con las otras instancias, quiero recordar que con la oficina regional en Chile del Alto Comisionado, que hemos tenido ya una sinergia muy positiva. También compartir con ustedes que, derivado de los trabajos del seminario internacional que realizamos los días 8 y 9 de abril pasado en Bolivia sobre justicia ambiental, vamos a dar seguimiento, vamos a tener una memoria, este formato para recabar información, en fin, seguimos trabajando con la oficina del Alto Comisionado y por lo tanto con Ignacio, lo cual nos da muchísimo gusto. Tenemos ya muy pocos minutos. Sin embargo, si les parece, de manera general, vamos a darle 3 minutos a cada uno de nuestros panelistas. Estoy cierto que ya leyeron varias de las preguntas que nos hicieron acá por aprovechar un poco el tiempo y más bien dar el espacio para respuesta de las mismas. No las voy a leer, pero les agradecemos muchísimo, por supuesto, a todas y a todos quienes están participando activamente en este espacio por formularlas. Si les parece, en el mismo orden de intervención, damos entonces la palabra a Mariana para sus comentarios finales y respuesta a algunas de las preguntas. Estoy cierta que perfilaremos solo algunas respuestas. Esto nos invita a poder continuar. Muchas gracias, Consuelo, y bueno, gracias a los otros panelistas que acompañaron el panel, muy rico y muy interesante. Así que voy directo simplemente a abordar algunas de las cuestiones. Se preguntaba sobre si hay experiencias positivas de parte del sector empresarial en promover el rol de las personas defensoras y proteger el rol de las personas defensoras o respetar en realidad
Y hay algunas iniciativas incipientes, todavía débiles, que tienen que ver más con que el sector empresarial comprenda, bueno, quiénes son las personas defensoras, cuál es el rol tan valioso que tienen para la sociedad, cuáles son las amenazas que sufren, qué son los SLAPs, y hay falta de conocimiento, altamente falta de conocimiento por parte del sector empresarial en general. Y han empezado con capacitación y han empezado con la incorporación en las políticas de derechos humanos, en los compromisos de derechos humanos, empezar a incluir una mención específica a la protección de personas defensoras. Entonces, con eso empezar a adaptar algunos procesos internos dentro de las empresas. Es muy incipiente. Creo que falta mucho por hacer, sobre todo, bueno, considerando nuestra región, que es una de las más peligrosas para las personas defensoras, pero en donde las estadísticas muestran que hay algunos sectores más vinculados, mayormente vinculados con estas, que son las extractivas, la agroindustria y demás. Entonces, ¿de qué manera se puede avanzar realmente en compromisos más sectoriales, en donde se genere una protección, o se avance hacia un respeto mucho mayor y permitan, nos ayuden a bajar esos números? Se cuestionaba un poco también, o se preguntaba sobre la posibilidad, o qué incentivos pueden tener las empresas, cómo llamar a las empresas en roles más activos en general para entender los principios, bueno, para implementar los principios rectores. Ahí de nuevo hay una falta de conocimiento importante y las empresas tienen una tendencia a tomar otro tipo de agendas, como son la agenda de ASG, la agenda de sostenibilidad, que son agendas distintas. Entonces, y hay una falta de entendimiento sobre qué son los derechos humanos y la responsabilidad de las empresas de respetarlos. Entonces, falta mucho ahí por hacer. Los principales incentivos o drivers tienen que ver con los avances normativos y regulatorios que están habiendo en distintos países y regiones por fuera. O sea, digo, mucho viene de Europa, pero también en América Latina algunos países están avanzando en propuestas todavía en América Latina, en desarrollos normativos más incipientes, pero cuando la obligatoriedad avanza, las empresas empiezan a responder. Entonces, a partir de los avances normativos de Europa, las cadenas de valor en América Latina y las empresas que buscan comercializar, ahí realmente se mueve, y esto tiene que ver con la debida diligencia obligatoria en materia de empresas y en materia de derechos humanos, pero también, por ejemplo, en el reglamento de la Unión Europea contra la deforestación. Entonces, esos sí realmente son drivers como más fuertes. Y por último, ya para cerrar, otra de las preguntas que se preguntaba sobre un poco los incentivos y las sanciones hacia los estados. La realidad es que por ahora, de hecho, hay un informe del relator de ambiente del año pasado en donde marca que las sanciones por ahora están muchos hacia el lado contrario del que quisiéramos, en donde hace una recopilación en uno de sus informes del año pasado sobre los arbitrajes contra el Estado, los estados que toman acciones a favor de acciones climáticas, en donde las empresas van en contra de los estados en este arbitraje internacional. Eso es un gran obstáculo. O sea que las sanciones hay que lograr que cambiar 100% el eje de todo esto y lograr mayores incentivos. Y que las sanciones vayan en el lado que nosotros queremos. Así que con eso cierro. Gracias. Muchísimas gracias a todas y todos. Muchísimas gracias por tu excelente participación, Mariana, por este ejercicio de resumen en tan poco tiempo. Y ahora damos el espacio a Andrea. Muchas gracias. No, ha sido un gusto enorme poder estar aquí y escucharlos y pensar justamente en las sinergias que se pueden articular con las instituciones nacionales de derechos humanos. De hecho, esa ha sido una de las preguntas, cómo podemos relacionar a las clínicas, y creo que ahí se nos abre una hoja de ruta de muchas oportunidades de trabajo conjunto. Justamente podría darse desde la lógica de los propios casos que reciben las instituciones nacionales, que muchas veces, como bien decía, hay tiempos, recursos humanos que se necesitan, hay una gran cantidad de casos, y que las clínicas puedan aportar, que las instituciones nacionales de derechos humanos puedan ver a las clínicas como un actor académico, estratégico, que justamente puede aportar en cada uno de los casos, ya sea con información técnica, legal, a nivel de análisis comparativo. Necesitamos saber justamente en esta lógica regional de la alianza cómo regulan algún tema otros países, y las clínicas puedan dar esa información que fortalezcan los casos.
¿no? En la misma medida podía ser hasta llevar casos conjuntamente, ¿no? Y en esta lógica de Escazú, creo que ahí también Ignacio lo mencionó muy acertadamente. Hay países justamente como el caso del Perú que han archivado justamente, en este caso, la ratificación del acuerdo de Escazú, pero necesitamos volver a ponerlo en agenda pública. Entonces, justamente una de las posibilidades de trabajo y sinergias podría ser como las clínicas de los países que aún no han ratificado con las instituciones nacionales de derechos humanos pueden establecer una hoja de ruta, una estrategia para reactivar la discusión del acuerdo de Escazú y volver a colocarlo en la agenda pública, ¿no? Y tal vez hasta podría ser justamente tomando en consideración las propias lecciones aprendidas de los países que ya han ratificado, ¿no? ¿Cuáles fueron sus desafíos? ¿Cómo se superaron estos desafíos? Para que justamente se establezca una hoja de ruta trabajada de manera articulada y donde sea justamente las instituciones nacionales de derechos humanos con la academia, volviendo a colocar en la agenda pública la discusión y la posible, esperemos, ratificación, ¿no? Y en esa misma lógica ya para los países tal vez que ya han ratificado y que tienen, como bien mencionaba Ignacio, también algunas acciones que van a tener que desarrollar, como viene a ser el plan de implementación o el plan de acción de personas defensoras ambientales a nivel regional, también cómo podemos contribuir desde las instituciones nacionales conjuntamente con las clínicas. En el plan de acción están, por ejemplo, algunas líneas relacionadas a diagnóstico sobre situación, sobre temas de fortalecimiento de capacidades, difusión, y creo que ahí en una lógica cooperativa podemos aportar muchísimo para que esta construcción desde cómo se puede fortalecer este acuerdo venga también integrada por los aportes de los diversos actores, ¿no? Entonces creo que se da un espacio de muchas oportunidades conjuntas, las cuales desde acá y desde como coordinadora de la alianza me pongo a disposición para poder conversar, ya sea con el Perú propiamente desde la clínica de la Universidad Católica, así como de las distintas clínicas, poder articular con los distintos países para tener un trabajo mucho más potente. Más bien, muchísimas gracias por el espacio. Muchísimas gracias, Andrea. Apreciamos muchísimo tu propuesta, ofrecimiento y por supuesto que vamos a buscar esta ruta para poder colaborar justamente a partir de casos concretos. Ignacio nos dio muchas luces de cómo podemos ir colaborando en el acuerdo de Escazú y ahí están la elaboración de los planes nacionales donde la CNDH puede jugar un rol muy importante, pero también en esta incorporación de la perspectiva de género hay mucho que pueden aportar las INDH. Quiero recordar el caso de la INDH de Paraguay que estuvo impulsando la ratificación de este acuerdo, solo por citar algunos ejemplos. Así que damos la voz para que Ignacio nos dé sus reflexiones finales. Muchas gracias. Voy a atender a una pregunta de Catarina. Países como Costa Rica que son firmantes pero no parte. Claro, ahí el primer llamado y un esfuerzo colaborativo es a seguir promoviendo la ratificación. Para ello cuentan con el apoyo de nuestra oficina, a disposición para generar sinergias en cualquiera de los países de América Latina y el Caribe al respecto, y estoy seguro también, o sea, me consta que la CEPAL como Secretaría del Acuerdo va a estar muy interesado en generar esa sinergia. Ahora, esta pregunta me ha surgido o me ha tocado abordarla bastante en las últimas semanas, y hemos hablado de un concepto de la implementación indirecta de Escazú. Dos ideas clave, con base en la idea de que Escazú, en sus elementos procedimentales, no es per se una novedad respecto al derecho. Uno puede trabajar en pos de la implementación o de la garantía de información, participación y justicia ambiental, invocando otros instrumentos internacionales, o por lo pronto, la legislación nacional. Para personas defensoras podríamos hacer lo mismo. El punto está en que el artículo 9 es la única norma internacional y por lo tanto vinculante sobre la materia. Eso daría para hablar más, pero la lógica de la implementación indirecta, o sea, hablar de estos derechos de acceso sin decir Escazú en aquellos países que no está ratificado, puede sentar las bases para que en algún momento uno diga, ok, Escazú no me es extraño, ratifiquemos, y generando ese consenso entre más actores nacionales.
En definitiva, para volver a lo inicial, hay que trabajar en pos de la ratificación en esos países. Y lo que mencionaba María de los Ángeles, a total disposición desde nuestro lado para apoyar a instituciones nacionales de derechos humanos en estos asuntos, así que ahí dejé mi correo para explorar sinergias. Así que muchas gracias nuevamente, Consuelo. Muchas gracias nuevamente por estas excelentes intervenciones. Nos dejaron con el ánimo de hacer un segundo webinar. Ya organizaremos con tiempo esta actividad. Agradezco también a quienes nos acompañaron de las instituciones nacionales de derechos humanos, 156 personas, habla del interés y de la necesidad urgente de abordar estos temas desde las instituciones nacionales de derechos humanos. Así que muchísimas gracias a todas, a todos. Espero encontrarnos muy pronto en otro espacio y seguir contribuyendo al fortalecimiento de las capacidades técnicas de las instituciones nacionales de derechos humanos. Que tengan una buena tarde, una buena jornada y nuevamente muchísimas gracias. Hasta muy pronto. Muchas gracias. Gracias, gracias. Gracias a Dios.